Vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos das. Señor, te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, te agradecemos porque tú eres fiel siempre con nosotros. Señor, en estos momentos acompaña al hermano Martín para que podamos ser edificados en tu palabra. Guíanos, Señor, protégenos del mal. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar comienzo, amados hermanos. Dice Mateo capítulo 18 que donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está Él en medio de nosotros. Así que vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico de las cronológicas de la creación a Cristo, un estudio cristocéntrico que establece los fundamentos que nos van a ayudar para que el Espíritu Santo constantemente nos recuerde las cosas que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Como dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vemos los 4 propósitos de la instrucción de Dios a través de su palabra. Vamos a ver en la página 42 de nuestro discipulado, vamos a retomar un versículo de la lección pasada, nada más para tener lo que estudiamos la lección pasada. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9. Si alguien lo encuentra y quiere compartirlo, adelante, amados hermanos. Si no, aquí lo tengo, ya lo encontré. Gálatas 3, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos contados como justos por la fe de Jesús, no porque hayamos hecho algo bueno, sino por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 9. El Espíritu Santo hace que el apóstol Pablo diga lo siguiente y que quedara plasmado en nuestras Biblias: y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Recordemos que en lecciones anteriores hemos visto cómo en Romanos capítulo 10, versículo 3, se habla de los fariseos, de los judíos, de los sacerdotes, que ellos procuraban establecer su propia justicia. Ignorando la justicia de Dios, no se sujetaron a la justicia verdadera de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, versículo 4. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la lección de hoy. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 4 y 5. Recordemos que la lección anterior vimos cómo Jehová nuestro Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela. Abraham le creyó y se dirigió a donde el Señor le había marcado. Ahora vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículo 4 y 5. Génesis capítulo 12, versículo 4 y 5. Bienvenido, hermano Eduardo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Si alguien quiere compartirlo, adelante, hermanos. Génesis capítulo 12, versículo 4 y 5. Amén. Y dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Amén. Gracias, gracias, hermano Miguel. Bienvenida, hermana Nay. Abraham era muy rico y tenía muchos sirvientes. Buenas noches, Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermana Nay. Abraham tenía ganado, ovejas y chivos,
Él se llevó todo lo que le pertenecía. Abraham, aquí todavía aparece sin H la palabra Abraham. Es decir, aquí es todavía padre enaltecido, todavía no es padre de multitudes cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham creyó a Dios y por eso tomó tal decisión. Vemos que cuando le creemos a Dios, la fe produce obediencia. Lo hemos visto también con Noé, cuando construyó el arca durante 120 años. Aparece dentro de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11. Y dice aquí en nuestro estudio, ¿puede imaginarse jalando tantas cosas y yéndose con toda su familia y sus posesiones a otro país, todo en obediencia al Dios que sus vecinos menospreciaban? Las personas le miraban porque Abraham era un hombre de dinero y posición. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que podemos ver que Abraham, el padre de la fe, fue un hombre muy próspero. Dios lo prosperó en todo sentido, ¿verdad? Primeramente espiritualmente, porque de él vienen las promesas, ¿verdad? Y también materialmente. Pero me llama la atención que en Lucas 16 Jesús relata un acontecimiento real que sucede en el seno de Abraham. Vemos el contraste de un hombre rico, pero que es de Dios y que era humilde y que le creía a Dios y se sujetaba a Dios, que menospreciaba las riquezas. Inclusive vamos a ver en este estudio cómo le va a decir a su sobrino Lot, tú escógete la mejor parte, ¿verdad? Y aún así Dios lo bendijo y le multiplicó todo lo que él tenía. Pero en el pasaje del rico y Lázaro de Lucas 16, vemos a otro hombre rico, pero muere sin Cristo y termina en el Hades, en el preinfierno, la antesala del lago de fuego. Y vemos que el padre Abraham, en el seno de Abraham, en el paraíso que estaba antes de que Cristo resucitara de los muertos, en el centro de la tierra, el rico alza la vista y ve al padre de la fe y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua porque la llama que está aquí me atormenta. Me llama la atención eso porque vemos a dos hombres ricos, pero uno que es creyente y uno que es incrédulo, ¿verdad? Es algo interesante eso. Dice aquí en nuestro estudio, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a la carta de los Hebreos capítulo 11 y vamos a ver el versículo 8. Y si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 8. El que lo quiera compartir, desactive su micrófono para que lo podamos escuchar. Amén, hermano. Hebreos 11:8. Por favor, hermana. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. Podemos Amén. ver que el capítulo de la fe, donde están los héroes de la fe, y después en el capítulo 12 de Hebreos se nombra esa gran nube de testigos que son todos los héroes de la fe, ¿verdad? Que se nombra en el capítulo 11, va conectado con los santos del Antiguo Testamento que creyeron en el Evangelio antes de que el Evangelio se cumpliese. Es decir, los santos del Antiguo Testamento eran salvos por fe también, al igual que nosotros, pero ellos viendo al Mesías que habría de venir. Nosotros viendo al Mesías que ya vino. Ellos viendo al Mesías que había de venir, creyendo todo lo que el Señor les había dicho. Imagínense, todavía no estaba completa la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el griego original, ¿verdad? Aunque algunos estudiosos dicen que hay manuscritos antiguos escritos en hebreo porque va dirigido a los hebreos, pero en el griego original ese versículo, Hebreos 11:1, dice que es la evidencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Esto quiere decir que nuestra fe está fundada en los hechos escriturales de la palabra de Dios. No es una fe lanzada al aire, no es una fe ciega como algunos piensan. Es una fe basada en los hechos escriturales de lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios tiene una profecía y tiene un cumplimiento. Y estas profecías que Dios dio en el Antiguo Testamento, algunas se dieron milenios antes, como el protoevangelio, Génesis 3:15. Jehová le dio su sentencia profética a la serpiente malvada, al diablo. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La palabra simiente ahí en el arameo significa hijo o descendencia, semilla. Ella te herirá en la cabeza, que es una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar, que es donde atravesaron los pies y las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, con esos clavos en donde anuló el acta de los decretos, quitándola de en medio, porque nos era contraria, clavándola en la cruz, como nos enseña Colosenses 2:14. Vean con qué antelación
el prototipo de esta salvación tan grande venía anunciada. Esto es importante mencionarlo en cada estudio para que nosotros sepamos con toda certeza que el plan que Dios había destinado para la humanidad siempre consistió en cómo su gracia inmerecida a través de Jesucristo vendría a salvar al hombre pecador. No en cómo el hombre pecador se acercaría a un Dios 3 veces santo por medio de su obra meritoria, sino cómo este Dios 3 veces santo se acercó a nosotros al hacerse carne. Un versículo precioso que a todo hijo de Dios le gusta es Juan, el Evangelio de Juan 1:14, que dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero es interesante que en el original dice que hizo tabernáculo con nosotros. Aquel verbo hizo tabernáculo con nosotros, se hizo hombre. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Se acuerdan? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14, 750 años aproximadamente antes de que se cumpliese. Por eso sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, y hemos dicho en otras ocasiones que no podemos conocer al único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra si no es a través de la Biblia. La Biblia es la autobiografía de Dios. La Biblia es la información de primera mano. Si yo quiero saber algo del hermano Miguel, que está aquí conectado, tengo que ir directamente con el hermano Miguel para conocerle. Si yo voy con los vecinos de él, me pueden dar una información distorsionada de quién es Miguel. Esto hablando entre nosotros como seres humanos. Y ahora, gracias a Dios, hermanos en Cristo, de la familia de Dios. Para conocer al Dios verdadero tenemos que escuchar al Dios verdadero. Él nos dejó su palabra para conocerle. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí en nuestro estudio nos dice también que leamos Hebreos 11, versículo 9. Permítanme leerlo, aquí lo tengo. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice, para completarla, Abraham tenía que viajar y vivir en carpas. Vamos a ver qué dice Hebreos 11, 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nosotros, al igual que Abraham, pero ahora ya con el evangelio cumplido, como nacidos de nuevo, con el sello del Espíritu de la promesa del Padre, aplicada en nosotros gratuitamente por la fe en Cristo, nosotros somos como peregrinos en este mundo. Nuestra patria no es en este mundo. Nuestra patria es celestial. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Bienvenida, hermana Cris. Efesios 2, 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra nueva posición en Cristo. Dios nos cortó de Adán y nos colocó en Cristo. Nos plantó en la semejanza de su muerte para que ahora vivamos en la semejanza de su resurrección. En lo que nosotros andamos en el peregrinaje temporal aquí en la tierra, siendo ciudadanos del cielo, ya no extranjeros ni advenedizos delante de Dios, ya no como enemigos de Dios, sino reconciliados por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, quien nos presentó santos sin mancha delante de Él. Como dice Colosenses 1:22, ahora nosotros aguardamos su venida para poner nuestra mirada en Cristo y caiga más de Él en nosotros y menos de nosotros mismos. Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Esa es nuestra nueva ciudadanía, hermanos. Tenemos una ciudadela en el cielo. Cada uno de nosotros, unos nacimos en México, Argentina, Colombia, ¿verdad? Etcétera. Pero nuestra patria verdadera, nuestra identidad creada de nuevo, es en Cristo, en los lugares celestiales. De ahí es nuestra ciudadanía, más nuestra ciudadanía, ¿qué dice Filipenses 3:20? ¿Quién lo quiere compartir? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos transformará, ¿verdad? Quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. Ahora bien, vamos a continuar aquí en nuestro estudio. A pesar de todo esto, Abraham creyó a Dios y le obedeció, confiando toda su familia, posesiones y reputación a su cuidado. Abraham sabía que Dios era digno de su confianza. El sobrino de Abraham, Lot, también se fue con ellos. Recuerden que el padre de Lot había muerto, ¿verdad? El hermano de Abraham.
Entonces prácticamente Abraham lo veía como un hijo. Vamos a Génesis capítulo 13, versículos 5 al 7. Génesis capítulo 13, versículo 5 al 7. Si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Génesis capítulo 13, versículo 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham. Bienvenido, hermano segundo. Comparto. Bendiciones, bendiciones. Adelante, hermano Miguel. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitase posesiones. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces en la tierra. Entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Si fuera a la izquierda, yo iría a la derecha, y tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot vio para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Gracias. Amén. Gracias, hermano Miguel. Permítanme hacer énfasis en el versículo 7, hermanos, de Génesis 13. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Miren, a pesar de que, como decíamos hace rato, Abraham era un hombre muy próspero porque Dios lo había prosperado, era un hombre muy rico con muchas posesiones, mucho ganado, a diferencia del hombre rico de Lucas 16 que terminó en el Hades, ¿verdad? En el Seol. Él siempre creía en Dios, Abraham, el padre de la fe. Él nunca estimó las riquezas como algo en lo que perseguir. Él siempre puso su mirada en Jehová, en Cristo. Él siempre se mantuvo creyendo en Dios. A pesar de que tuvo caídas, ahí lo vamos a ver más adelante, cómo se desenvuelve el peregrinaje del padre de la fe. Dios fue perfeccionando la fe de Abraham a través de las pruebas. Más adelante vemos que Jehová le dice a Abraham, quédate ahí en Canaán, la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Él le prometió que siempre lo sustentaría. Sin embargo, vino un hambre a toda la tierra y ahí es una prueba. Así nos pasa a nosotros también hoy en día. ¿Y qué hizo Abraham? En vez de seguir dependiendo en el Señor, a pesar de esa prueba difícil, Abraham se fue a Egipto. Y por irse a un lugar donde Dios le dijo que no fuera, tuvo que mentir al faraón, diciéndole que Sarai, era su hermana y no su esposa. Y aunque es una verdad a medias, casi la toma por mujer. Entonces, ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo se desenvuelve en estos pasajes bíblicos la historia, ¿verdad? Dice, Lot también era rico como su tío Abraham, y por tantas ovejas y ganado no pasó mucho tiempo para que comenzaran los problemas. Abraham tuvo una solución que le propuso a Lot. Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11, que ya nos los leyó el hermano Miguel, nada más voy a leer esos dos versículos. Bienvenido, hermano Benjamín, gusto en verlo, amado hermano. Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Vean, en 2 Corintios 5, 7, ¿cómo conectamos esto con nuestras vidas como creyentes, como cristianos? Dice que por fe andamos, no por vista. Lot puso su mirada en un lugar que era parecido al paraíso terrenal, al Edén, con hermosas plantas, hierbas, huertos de riego, pero que más adelante conformaba parte de Sodoma y Gomorra y sería destruida cuando Dios hiciera descender fuego, ¿verdad? Y azufre del cielo. Hasta hoy en día, en ese lugar donde estaba Sodoma y Gomorra, y esto lo esconden mucho los israelitas, desconozco por qué.
Yo vi en un documental de un judío que se llama Un Bacari suelto en Israel, ahí lo vi, y mostró la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo han intentado construir, edificar ciudades, casas, negocios, hasta es como especie de gasolinerías, y todo el piso se fractura, como que si hubiera habido un temblor, un desastre terrible. Nada de lo que se construye ahí se mantiene en pie, todo se derrumba, no tiene cimientos estables ese lugar geográficamente hablando, y hay un porcentaje elevadísimo de azufre. Y la Biblia dice que Dios hizo descender fuego con azufre para destruir a esta ciudad. Entonces, me parece muy interesante eso. Nosotros ya lo creíamos porque lo dice la palabra de Dios, pero vean esto también como en la actualidad se puede encontrar también. Dice aquí en nuestro estudio, Lot miró y escogió los llanos verdes que serían buenos para sus animales. Según su opinión, no pensó en las consecuencias de esta mudanza y cómo afectaría a su familia tanto como su relación con Dios. Al contrario que Abraham, estaba pensando solamente en sí mismo y cómo podía incrementar su fortuna. ¿Recuerda la decisión necia de Caín de ignorar a Dios? Todos sus descendientes se ahogaron en el diluvio. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y el que lo encuentre lo puede compartir, amados hermanos. Proverbios 14, 12. ¿Alguien lo quiere compartir? Dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Es muy parecido a lo que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dice en Mateo 7, versículo 13 en adelante, ¿verdad? Hasta llegar a aquellos que dicen en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, y se quieren justificar por obras. En tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y no era por hacer obras en el nombre de Jesús que iban a ser salvos, era por la obra misma que Jesucristo ejecutó en la cruz y en el poder de su resurrección. Pero ahí vemos también que dice, ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús mismo, en Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, mi vida pongo por las ovejas. Ahora dice aquí en nuestro estudio, necesitamos tener cuidado con las decisiones que hacemos. En nuestra sociedad continuamente se nos presiona a hacer decisiones respecto a cosas que no tienen valor eterno. ¿Cómo podemos hacer más dinero? ¿Cómo puedo comprar? ¿Dónde iremos para las vacaciones? A Las Vegas, a Cancún, etcétera, ¿verdad? No es que eso esté mal, pero cuando sustituye el lugar que debe ocupar Cristo en nuestros corazones, se convierte en algo malo. Recuerden, cuando Satanás intentó, pero no pudo, hacer caer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en el desierto, Lucas 4, Mateo 4, lo que él le proponía no era lo que estaba mal, sino cómo se lo estaba proponiendo y de la manera que Satanás trataba de establecerlo. Comer pan no es pecado. Verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ¿por qué no aceptaba demostrarlo como Satanás proponía? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Va de nuevo, comer pan no está mal, pero si es a la manera de Satanás, ya se convierte en algo malo. Cuando no es a la manera de Dios, ya no es legítimo, es algo ilegítimo. Por lo tanto, ya no es correcto. Es como hoy en día. Han trastornado la primera institución creada por Dios, el matrimonio. Se unen en unión libre, se casan, se divorcian como si fuera desechable el matrimonio. No tienen ningún respeto por lo que Dios creó. En Génesis capítulo 2 vemos cómo Dios hace a Eva del costado de Adán, de la costilla del hombre, y les dice que ahora serán una sola carne. Pero hoy en día el matrimonio lo han convertido en algo desechable. Han corrompido en extremo el pacto sempiterno de Dios. Eso está en Isaías 24 y Malaquías 2. Dejará el hombre a la mujer de su juventud, corromperán el pacto sempiterno. En Isaías 5 estaba profetizado que llamarían a lo malo malo, y que llamarían a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Hoy a lo malo le dicen que está bien, y a lo que está bien ya es anormal. El mundo está totalmente corrompido. Entonces dice aquí en nuestro estudio, pero los temas reales de la vida se mencionan muy poco. ¿Qué de nuestra relación con Dios? ¿Qué saben nuestros hijos de Él?
A veces nosotros como cristianos queremos que lo único que conozcan de Jesús nuestros hijos es lo que en el día domingo de la escuela de los niños aprendan, la escuelita bíblica de los niños. Y no es responsabilidad de las maestras de niños dar a conocer a Cristo a nuestros hijos. Dios nos dio el privilegio a nosotros, como padres terrenales de ellos, de guiarlos a Cristo, de que conozcan a Jesús, de que sean instruidos en el camino. Como dice Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tal como lo hacía Eunice y Eloida, la abuela y la madre de Timoteo. Eran judías, creyentes, salvas, pero el padre de Timoteo era griego. Pero aún así, ellas instruyeron al pequeño Timoteo desde su niñez en las Escrituras. Y Pablo en Tito y en Timoteo nos enseña que así fue, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio, ¿qué saben nuestros hijos de él? Abraham permaneció en las lomas rocosas e infértiles. Lot se mudó al llano fértil. Humanamente hubiera parecido que Abraham fue el perdedor en esto. Vean, a pesar de que Dios prosperó a Abraham y le hizo un hombre muy rico, Abraham nunca tenía puesto su mirada en las riquezas. Abraham siempre tenía puesto su mirada en Dios, en Jesús. De hecho, Jesús mismo, preencarnado, le hizo varias apariciones a Abraham. En Génesis capítulo 14 vemos a Melquisedec. En Génesis capítulo 19 vemos que aparece con 2 ángeles antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 12 y 13. Génesis capítulo 13, versículo 12 y 13. Bienvenido, hermano Panchito. Si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Génesis capítulo 13. Hermano, 13, lo voy a compartir, hermano. Qué pena que ahorita estaba en la calle, salí a la calle, entonces me quedé sin la predicación. Génesis 13, capítulo ¿qué? Capítulo 13, versículo 12 y 13. 13, del 12 al 13. Bueno, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Gracias, hermana Cris. En el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11, vemos que dice, se nos revela una información que no aparece en el Antiguo Testamento. Dice que el justo Lot, también el Señor Jesús habla de eso, obviamente, ¿verdad? El justo Lot afligía diariamente su alma debido a la conducta de los malvados, hablando de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Muchos se podrían preguntar, ¿y entonces qué hacía Lot ahí? Recuerden que él escogió esa parte, esa llanura verde, parecido a los huertos de riego del Edén, del paraíso terrenal. Recordemos que en la Biblia encontramos 3 tipos de paraíso. El paraíso terrenal, el jardín del Edén, que ya no existe, ¿verdad? El seno de Abraham, que ya no está vigente, que está a un lado del Hades, del Sheol. Y el tercer cielo, que se menciona en 2 de Corintios capítulo 12. Cuando Pablo fue apedreado y sacado muerto a las afueras de Listras, y en 2 de Corintios capítulo 12 dice que él habla en tercera persona, conoció a un hombre, no sabe si en cuerpo o en espíritu, fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio y escuchó cosas indecibles que no les es dado al hombre decir. Precisamente el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro información muy importante sobre la escatología, ¿verdad? Por eso más adelante, aún siendo el apóstol Pablo, Dios tiene que dar permiso a un emisario de Satanás que le abofeteara para que no se enalteciesen sobremanera a causa de la revelación de los misterios de Dios. Ahora, dice aquí en nuestro estudio, Lot también era rico como su tío Abraham, y por tantas ovejas y ganado no pasó mucho tiempo para que comenzaran los problemas. Eso es lo que vimos hace rato. Por eso Abraham le dijo, escoge la parte que tú quieras, y Lot siguió por vista, escogió lo más verde, lo más fructífero, lo más próspero. Acuérdense cómo concatenamos esto con la vida espiritual de nosotros. 2 de Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. También las Escrituras en el Nuevo Testamento dice, poniendo las cosas, la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, mas las que se ven son temporales. Colosenses capítulo 3 nos enseña también, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Acuérdense, crucificados juntamente con Cristo. Y vuestra vida, resucitados juntamente con Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria, el arrebatamiento, ¿verdad? En Colosenses 3:4. Ahora dice aquí en nuestro estudio, Lot miró y escogió los llanos verdes que serían buenos para sus animales. Según su opinión, no pensó en las consecuencias de esta mudanza y cómo afectaría a su familia tanto como su relación con Dios. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 13 y 14. Recuerden, ya vimos que en Sodoma y Gomorra había gente muy malvada. Creo que todos estamos familiarizados con lo que sucedió cuando Jesús manda a 2 de sus ángeles a ese lugar, ¿verdad? Estamos familiarizados que estos hombres de ahí querían tener relaciones sexuales con estos mensajeros y aunque quedaron ciegos, seguían buscando la puerta para seguir tratando de conocer a esos varones. Hasta dónde tenían entenebrecida y cauterizada la conciencia estas personas, realmente estaban muy mal. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 13 y 14. Proverbios capítulo 4, versículo 13 y 14. Si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Proverbios 4, 13 y 14. Amén, hermano. Adelante, hermana Nay. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. Ahí está, ¿verdad? Acuérdense, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. El hecho de que se vea fructífero el lugar, próspero, que brille, no significa que sea la voluntad de Dios. Dice aquí en nuestro estudio, Romanos 13, versículo 14. Y es un ejercicio bíblico en cuanto a despojarse y revestirse también. Romanos capítulo 13, versículo 14. El que lo encuentre lo puede compartir si gusta, amados hermanos. Romanos 13, 14. Lo leo, hermano. Adelante, hermano Paco. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. Gracias, hermano. Este versículo es muy semejante a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el griego original, digo pues, andad en el Espíritu, significa caminemos alrededor del Espíritu. Es decir, centrados en Cristo, no en nosotros mismos. Una ocupación con Jesús, no conmigo mismo. Aquí Lot tuvo una ocupación consigo mismo y escogió la llanura más verdosa. Abraham, ¿qué hizo? Siguió confiando en Dios y vio por el bien de su sobrino y le dio oportunidad de escoger. Sin embargo, vemos lo que sucede después. Ahora miren, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos de nosotros lo queremos aplicar de forma revertida. Pensamos que tenemos que evitar pecar o dejar de hacer ciertas cosas para lograr andar en el Espíritu, y no es lo que está enseñando ese texto bíblico. Dice que cuando andamos en el Espíritu, los deseos de nuestra vieja naturaleza ya no se van a cumplir. Muy parecido a lo que dice Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que nosotros andamos en el Espíritu para no pecar. No evitamos pecar para lograr andar en el Espíritu. Eso es al revés a lo que dice la enseñanza bíblica. En la carne siempre vamos a fallar. El viejo hombre nunca va a cambiar. Siempre va inclinado hacia el mal. Pero tenemos una nueva naturaleza resucitada con Cristo, y esa nueva naturaleza no solamente es compatible con la santidad de Dios, sino que es receptora de la gracia de Dios, y tenemos acceso a esta gracia por medio de la fe. Entonces, cuando caminamos en el Espíritu va a hacer morir lo terrenal en nosotros. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículos 5, 6 y 13. Romanos capítulo 8, versículo 5, 6 y 13. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo saber si estoy en la carne o si estoy en el Espíritu? ¿En qué estamos pensando? Porque el ocuparse de la carne es muerte, versículo 6, Romanos 8. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida eterna. Si lo concatenamos con Juan 6, versículo 63, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dijo,
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida y paz. Vamos a Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No está enseñando que se pierda la salvación. Está enseñando que pierdes tu comunión con Dios. No tu posición con Dios, tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Estás bloqueando la gracia santificante cuando caminamos en la carne por un tiempo muy prolongado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu, ahí está la clave, ¿verdad? Más si por el Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu, vestidos del Señor Jesucristo. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La vida de Jesús se reproducirá en nosotros, sin esfuerzo personal, con el poder del Espíritu de Dios. No es en nuestras fuerzas, es con el poder de su Espíritu. Zacarías 4:6, no con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu. Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nosotros ya tuvimos una resurrección posicional, espiritualmente hablando, juntamente con Cristo. Falta una resurrección condicional física en el arrebatamiento, pero ahorita ya tenemos libertad del poder del pecado cuando renunciamos a nosotros mismos. ¿Qué es renunciar a uno mismo? No es esforzarme por suprimir los deseos de mi carne. No es esforzarme por intercambiar hábitos malos por hábitos buenos. Eso es programación neurolingüística, eso es del mundo, eso es motivación personal. Negarse a uno mismo es reconocer nuestra incapacidad de vivir la vida cristiana por nuestros propios medios. Es ser humildes y humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Jesús les decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La fe en nuestra cocrucifixión nos despoja del viejo hombre que nos asedia, porque Cristo ya lo crucificó una sola vez y para siempre. Pero no podemos disfrutar el resultado de forma práctica de esta verdad si no lo creemos. Romanos 6:6 nos enseña, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra sabiendo es ginosko en el griego, parafraseando el significado, creyendo esto, considerando esto, experimentando esto, dándolo por hecho, lo creo, porque lo dice la palabra de Dios. Así como ustedes y yo creímos que Cristo murió por nuestros pecados, no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero lo hemos creído por fe. Y es cierto, y eso nos salvó. De la misma manera, ahora tenemos que creer que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Tampoco lo vimos, tampoco estuvimos ahí, pero lo creemos porque la Biblia lo dice. El problema es que leemos, pero no creemos lo que dice la palabra de Dios, y el indicativo es la fe, en ese ginosko de sabiendo de Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No dice que va a ser crucificado, tampoco dice que yo tengo que crucificar o autocrucificar a mi carne. Es un verbo en tiempo pasado. Fue crucificado juntamente con él. Coma. Y ahí viene el propósito de para qué. Para que el viejo hombre, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Muchos malinterpretamos mal la parte B del versículo 6 de Romanos 6. Pensamos que el pecado ha sido aniquilado, quedó inexistente de nuestro cuerpo, y no es lo que está diciendo. El pecado sigue morando en nuestro cuerpo terrenal, pero ya no es más el amo porque Cristo ya lo ha crucificado. Y este viejo hombre, el yo, queda inoperante, desactivado, sin efecto, cuando consideramos esta verdad posicional de la cocrucifixión de forma práctica, no como algo que yo tengo que hacer, sino como algo en lo cual descanso continuamente. Por eso Jesús decía, toma tu cruz cada día. No es algo que yo tengo que hacer, es algo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Nosotros nos corresponde creerlo. De la misma manera que hemos creído que Él murió en la cruz por nuestros pecados, de la misma manera, esa misma cruz que nos justificó delante del Padre, esa misma cruz se convierte en nuestra santificación, para que el Espíritu Santo nos forma la imagen de Cristo, haya más de Él y menos de mí mismo, y cada vez las caídas sean más cortas por lapsos de tiempo más pequeños, y que inclusive antes de que emane la maldad de nuestros miembros, cuando ya estemos gratificando a la mente carnal en nuestros pensamientos, cuando ya venga la tentación, rápidamente identifiquemos que ya estamos en la carne. En ese momento volvemos a la fe de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Él ya hizo que ocurriera. Esa palabra de la parte B de Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, en el griego es katargeo. Literalmente quiere decir sin efecto, queda sin efecto. No queda inexistente del cuerpo, sigue morando el mal en nuestros miembros. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7, hallo que en mi cuerpo no mora el bien, sino el mal.
Hallo esta ley en mis miembros, que el querer hacer el bien está en mí, pero no el poder para hacerlo. Tenemos al hombre creyente dependiendo en sus propias fuerzas bajo la ley. Y en Romanos 8 tenemos al creyente que depende en el poder del Espíritu y el Espíritu lo vivifica. En el capítulo 8 de Romanos aparece 21 veces, 21 destacaciones, el Espíritu Santo. Es el capítulo del Espíritu Santo. 21 veces aparece la palabra Espíritu Santo. Y en Romanos 7 pareciera uno de los capítulos más tristes para los creyentes, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo creyente que va avanzando hacia la madurez espiritual tiene que experimentar lo que Pablo experimentó en Romanos 7. De lo contrario, seguimos siendo bebés en Cristo, bebés espirituales. Si como hijo de Dios aún no batallas con la perversidad de tu carne, es porque aún eres un bebé en Cristo. O de lo contrario, y eso es más terrible, no has nacido de nuevo. El creyente, debido a la nueva naturaleza que tenemos, aborrecemos el mal y amamos el bien. Sin embargo, como bebés espirituales no sabemos cómo echar mano del poder del Espíritu de Dios para ser libre del poder del pecado que hay todavía en mis miembros. Y entonces sigue operando ese mal que mora en nosotros. Y eso tiene que suceder. De lo contrario, no vamos a ser conscientes de la presencia continua del pecado para que continuamente descansemos en la verdad posicional de que nuestra carne ya fue crucificada por Cristo y las fortalezas del yo pierden su poder cuando nos consideramos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice aquí en nuestro estudio, hicimos una pequeña pausa para concatenarlo con la vida práctica de la iglesia, ¿verdad? En la vida privada. Muchos de nosotros en las iglesias nos portamos de maravilla, ¿verdad? Hasta con nuestras familias. Pero en la vida privada batallamos con pecados ocultos. Y precisamente es ahí donde tenemos que echar fuertemente mano de Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la parte C del versículo, a fin de que no sirvamos más al pecado. La parte A, sabiendo esto, ginosco, y la parte C, a fin de que no sirvamos más al pecado, nos indican que si nosotros no sabemos y creemos que el viejo hombre fue crucificado, no vamos a poder ser libres del poder del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y como ignoramos esa verdad, porque si ustedes están de acuerdo conmigo, en la mayoría de las iglesias a nivel global, se saltan del capítulo 5 de Romanos hasta la consagración, hasta el capítulo 12 de Romanos, y se olvidan del capítulo 6, del capítulo 7 y del capítulo 8, como que si nunca hubieran estado en la Biblia. Y en esos capítulos viene la doctrina de la identificación para ser santificados, viene la doctrina de la apropiación, viene por qué estamos muertos a la ley, y viene cómo se ve el creyente viviendo en el poder del Espíritu y cómo se ve un creyente en donde Cristo es manifestado continuamente en el capítulo 8. Ya el capítulo 9, 10 y 11 habla de la vindicación de Israel, pero son capítulos sumamente importantes que no debemos de saltarnos. Haciendo una pequeña analogía, es como que si metiéramos a un niño de primaria a la preparatoria sin atravesar la secundaria. Cuando un creyente se salta de Romanos 5 a Romanos 12, va a tener muchos problemas más adelante, porque va a querer consagrar su viejo hombre al servicio de Dios y no va a poder entender el verdadero significado de Romanos 12:1. Así que os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, o sea, dice por las misericordias, no porque te lo merezcas, ni porque seas muy bueno, ni porque eres Juan Camaney. Así que os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Ahí habla de la consagración, mismo término que se usa en Romanos 6, versículo 13. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado siempre quiere reinar continuamente en nuestros cuerpos mortales. Siempre quiere hacer que nuestras almas obedezcan sus concupiscencias, sus deseos malvados. Pero continuamente nosotros no debemos permitirlo, descansando en que hemos muerto al pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y que ahora somos de Cristo y estamos bajo la gracia. Entonces ahora sí podemos experimentar la libertad sobre el poder del pecado y podemos entender el verdadero significado de la consagración que aparece en Romanos 12:1. Así que os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Y ahí hacemos una pausa. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque si yo le ofrezco a Dios las obras del yo, ese no es un sacrificio vivo. La parte viva del creyente es la resucitada, no la crucificada. No puedo consagrar al viejo hombre para el servicio de Dios. Dios no une remiendo nuevo en paño viejo, ni pone vino nuevo en odres viejos. Es el Espíritu Santo con la nueva creación, no con la vieja creación.
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir servicio inteligente, servicio espiritual. No es inteligente presentarle a Dios la carne para servirle. Acuérdense, Filipenses capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros de buena voluntad. Los unos a la verdad anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. A veces nosotros tratamos de servir a Dios en la carne, predicar el Evangelio en la carne, discipular a otros para Cristo en la carne. Hoy en día en las redes sociales se ven interminables debates de hermanos que ya no tienen ningún interés ni compasión por las almas de los perdidos. Están debatiendo con católicos, todo tipo de secta religiosa, y solamente el interés que tienen es humillarlos, ganar su punto de vista. No les predican el Evangelio, solamente quieren like, solamente quieren monetizar más, seguir haciendo merchandising, vendiendo playeritas, gorritas, predicándose a ellos mismos. Podríamos nosotros pensar que servimos a Dios y en realidad nos estamos sirviendo a nosotros mismos, porque estamos queriendo presentar a Dios nuestro viejo hombre y Él no lo puede aceptar. Él solamente acepta un sacrificio vivo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice aquí en nuestro estudio, ya vimos, ¿verdad? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, el despojamiento del viejo hombre. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Creyendo que la carne fue crucificada una sola vez juntamente con Cristo. La fe en esta verdad tiene poder continuo diario de despojarnos del viejo hombre aquí en los lugares terrenales, porque en los lugares celestiales el viejo hombre no existe. Cuando Cristo resucitó, resucitó sin relación con el pecado. Acompáñenme a la carta de Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, versículos finales. Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, versículos finales. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó sin relación con el pecado. Cuando Él vino en su ministerio terrenal, verdaderamente condenó al pecado en la carne. Él crucificó al viejo hombre, pero ese quedó sepultado, su señorío quedó sepultado, Él quebró la autoridad del yo en la cruz. Cuando Él resucita, el viejo hombre no sube con Cristo, solo sube la nueva creación, los que estamos puestos en Él por medio de la fe. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos finales, el 28, perdón. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí está el arrebatamiento en la carta a los Hebreos. También aparece en los últimos versículos del capítulo 10, pero lo que quiero extraer de este texto no es tanto lo del arrebatamiento, que es importante, sino que Cristo resucitó sin relación con el pecado. Así que el apóstol Juan dice que así como Él es, somos nosotros en este mundo. No deberíamos tener relación con el pecado. Sin embargo, en nuestras vidas no se mira esto, ¿verdad? Mayormente vemos que tenemos muchas caídas. ¿Por qué es esto así? Porque realmente no creemos que estamos identificados con Cristo, que estamos unidos a Él. Si nos mantenemos firmes, descansando por fe, en que estamos puestos en su muerte y resucitados con Él para vivir a la semejanza de su resurrección, el invisible que está a la diestra de la majestad en las alturas se hace claramente visible en nuestros cuerpos mortales cuando lo creemos. La carne pierde su poder y comienza el obrar del Espíritu de Dios, el obrar de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero primeramente tiene que venir el fin del yo. La carne no tiene poder de producir la justicia verdadera. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. No se puede con nuestra carne, hermanos. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu sí puede producir la vida espiritual. El Espíritu sí puede producir la justicia de Cristo en y a través de nosotros. Es a través del Espíritu. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer. Ahí está la fe, gozo y paz. Para que abundéis en esperanza, la esperanza. Por el poder del Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, no con métodos humanos para vivir la vida cristiana, no con el nuevo librito cristiano que me acabo de comprar. Tengamos cuidado, no que estén mal, pero tenemos la información de primera mano. Tenemos todo aquí en la palabra de Dios, hermanos. En lo personal, a mí no me gusta leer libritos cristianos, no estoy en contra de ellos. Hay algunos muy buenos, ¿verdad? Pero no podemos ni terminar de aprender de la palabra de Dios. No sabemos ni el 7% de lo que viene aquí. ¿Cómo atreverme a tomar otro libro que no sea la palabra de Dios, con un alimento premasticado, que me da un comentario de lo que otro hermano entendió de la Biblia, si tengo a la Biblia
la información de primera mano y tengo al intérprete, al Espíritu Santo, que recibimos por la fe en Cristo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, vamos a llegar a la única y verdadera interpretación. Vamos a leer aquí en nuestro estudio, dice: Dios había estado enojado con las personas de Sodoma y Gomorra aún antes que Lot se mudara allá. Por un largo tiempo él había sido paciente con esta gente. Recuerden, Jesús en su ministerio terrenal, en los evangelios, el Señor dice: Capernaum, tú que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma o Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hasta hoy permanecerían. Por lo tanto, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Ahí vemos que sí hay niveles de castigo, ¿verdad? Hay otros textos, aunque no es el tema en este momento. Dice aquí: Dios había estado enojado con las personas de Sodoma y Gomorra aún antes que Lot se mudara allá. Por un largo tiempo, él había sido paciente con esta gente, pero ahora él decidió que no podría tolerar su pecado un día más. Ellos no podrían escapar del juicio de Dios. ¿Recuerda cómo el Señor esperó pacientemente a las personas en los días de Noé a que cambiaran de parecer? Hasta hizo que le pusieran a un hombre Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia, y su nombre significaba el juicio a la tierra, que vino con el diluvio, pues, 969 años, y ahí se cumple y viene el diluvio, y solamente 8 personas se salvan en el arca, que es un tipo de Cristo, ¿verdad? El día llegó finalmente cuando Dios decidió que les había dado suficiente tiempo para que se arrepintiesen. Ni un solo de aquellos que rechazaron estar de acuerdo con Dios escapó su castigo. Ni un solo de aquellos. Es algo para meditar, porque Dios, como regla, no castiga inmediatamente el pecado. Recuerden, Dios no puede ser injusto consigo mismo. Dios es imparcial, no hace acepción de personas. Dios es tan, pero tan justo, que ni siquiera puede ser injusto con el diablo. Muchos ateos y gente religiosa cuestiona, sobre todo cuando el Espíritu Santo nos usa para predicar el Evangelio. ¿Y por qué Dios no destruye al diablo de una vez? ¿Y por qué, si Dios ya sabía que el diablo iba a pecar, por qué lo creó? Pero Dios no puede ser injusto con él mismo, ni siquiera puede ser injusto con el mismísimo Satanás, que merece lo peor de lo peor. Si él destruyera en el lago de fuego a Satanás en este preciso momento, él tendría que arrojar a todas las almas que están sufriendo en el tormento de fuego del Hades, con cuerpos resucitados para sufrir eternamente, y tendría que lanzar ahí también a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Y él, en su omnisapiencia, en su omnisciencia, que él previamente tiene un conocimiento de todas las cosas antes de que sucedan, en tiempo pasado, presente y futuro, él sabe todas las almas de generaciones futuras que han de creer en Jesús. Y él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que él tiene misericordia y es paciente. Lo mismo pasó en el diluvio, 120 años, y Noé, pregonero de justicia, ¿verdad? Como dice Hebreos 11. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Dios tuvo paciencia, pero llegó el tiempo del fin para este caso. Lo mismo pasa hoy en nuestros días. Hoy tú hablas de la doctrina del arrebatamiento y se burlan de eso. Y precisamente Dios en su palabra enseña que será como los días de Lot. Podemos ver esto en Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13. Y dice también en Mateo 24, ¿verdad? Será como los días de Lot. Se casan, se dan en casamiento, la gente se emborracha y de repente llega el juicio, ¿verdad? De repente suena esa poderosa trompeta en el cielo, millones de personas desaparecen, ya dejan de burlarse del arrebatamiento, pero aún así no le creen a Dios. Siguen pensando que son otras cosas externas que hicieron que un grupo gigantesco de personas desaparecieran sobre la faz de la tierra, que en comparación con los que se van a quedar es un porcentaje mínimo. Pero ya contándolas todas van a ser millones, pues. Dice aquí en nuestro estudio: ¿recuerda cómo el Señor esperó pacientemente a las personas en los días de Noé a que cambiaran de parecer? Vamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Ya casi terminamos, amados hermanos. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. El que quiera compartirlo, adelante. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. ¿Alguien lo quiere compartir? Perdón, hermano, ¿me repite? ¿Eclesiastés qué? Sí, hermana Cris, Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. 8.
8:11. Dice así la palabra. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Amén. Gracias, hermana Cris. Sí. Amén. Los hombres perversos que siguen sin arrepentirse, que tienen su corazón endurecido, ya hasta la mente entenebrecida, ya tienen cauterizada la conciencia. Piensan que porque hacen el mal en lo oculto y el ojo del hombre no los puede ver, ignoran que el ojo de Jehová está sobre toda la tierra, viendo a los justos y a los injustos. Recuerden que los justos no es porque sean buenos, es porque tienen aplicada la justicia de Cristo cuando pusimos nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Los injustos son los que siguen confiando precisamente en su propia justicia, los que siguen esperando algo de ellos mismos o de una religión y no de la obra salvífica de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Entonces, el arrebatamiento no es un cuento de hadas, hermanos. Está en la Biblia, de hecho aparece en los 4 evangelios. No es una doctrina esencial en términos de la justificación, pero sí es una doctrina esencial en términos de la santificación. Tiene una esperanza de ser formado a la imagen de Cristo, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, el arrebatamiento, seremos semejantes a Él, el cuerpo glorificado. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo, la esperanza en el arrebatamiento, es purificado, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tiene una promesa de santificación. Entonces, en términos de justificación no es esencial, pero sí es en términos de santificación. De hecho, pertenece a una de las 7 doctrinas esenciales dentro de la rama de la esperanza, de Efesios 4, versículo 4 al 7. Esperanza, una fe, un bautismo, un espíritu, un Dios, un Señor, una esperanza. Entra dentro de la esperanza. Es importante el arrebatamiento. Miren, sin hablar mal de nadie, hay hermanos que no quieren creerlo. Está en sus Biblias. Le echan la culpa a los jesuitas, a Davin, a Scofield y hasta a una hermana que ya está con el Señor, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Una vez un pastor adventista que estaba duro y duro con eso me dijo el nombre, ya lo olvidé la verdad. Pero está en las Biblias de todos nosotros. No lo inventó nadie. Es una doctrina bíblica de Jesús. Está en nuestras Biblias. Si ustedes pueden notar el fruto que produce el tipo de congregaciones que no predican acerca del arrebatamiento, van a notar algo, sin fijarnos en las personas, sino en el fruto que produce dicho lugar. No predican el evangelio, hermanos. Inclusive cuando ellos oyen esto que estoy diciendo, cruzan la pierna y dicen, no es porque no queramos predicar el evangelio, pero siguen solamente queriendo salir como las estrellas del espectáculo en streamings, en lives, en preguntas y respuestas de lugares de la farándula cristiana, pero no salen de sus iglesias ni de esos lugares de popularidad o fama a predicar el evangelio a los perdidos, porque ellos no están esperando la venida del Señor, ellos están esperando ver al anticristo, están esperando ver los 21 juicios del Apocalipsis, y la iglesia no va a estar cuando eso suceda. La iglesia va a ser arrebatada. Lo creamos o no, eso va a suceder. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque Jesús mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, jarpazo, tomados violentamente por la fuerza al cielo por Jesús. Y no le vamos a recibir en las nubes, veamos bien. Los que resucitan primero van antes que nosotros. Luego nosotros somos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero a Jesús lo recibimos arriba de las nubes para recibir al Señor en el aire, por encima de la atmósfera. Y así estaremos con el Señor para siempre. Muchos lo quieren correlacionar con Apocalipsis 1:7. He aquí todo ojo le verá, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Bueno, ahí vemos una profecía con cumplimiento a escalas. En Zacarías capítulo 12, 520 años antes de Cristo, estaba profetizado que mirarían al que traspasaron. En los 4 evangelios, Juan 19 y 20, Mateo 27, Marcos 15, Lucas capítulo 23, vemos que es crucificado nuestro Señor y lo traspasan con una lanza y sale agua y sangre. Ya tuvo un cumplimiento pasado. Bueno, se convierte en el presente retomando lo que aparece en Zacarías capítulo 12, pero falta un cumplimiento total. Ha llevado 2 cumplimientos parciales. Es una profecía con cumplimiento a escalas. Apocalipsis 1:7 se escribe 95 años aproximadamente después de Cristo. ¿Por qué dice que todas las naciones que van a estar en la tierra, los que le traspasaron, harán lamentación por él? ¿Por qué dice eso? Porque tiene un cumplimiento total. ¿Qué pasa cuando tenemos una interpretación dogmática
o una interpretación racional. Jamás nos vamos a dar cuenta que hay profecías que tienen doble o tres cumplimientos, a escalas, de forma parcial o de forma total. Hemos puesto este ejemplo en las lecciones de escatología de los jueves. El Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37 tiene tres cumplimientos. Uno inmediato, se escribió 595 años antes de Cristo aproximadamente, Ezequiel 37. Fue contemporáneo con el profeta Daniel. Y vemos que en Mateo 27 se cumple parcialmente la primera escala. Se abren los sepulcros de muchos y muchos santos se le aparecen después de la resurrección a muchos. Imagínense eso. Mateo capítulo 27, versículo 44 en adelante. Eso está en la Biblia. Tendríamos que arrancar la página si queremos ignorarlo. ¿Quiénes son? Los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando al Mesías en el seno de Abraham, las almas que estaban ahí cautivas. Efesios 4 dice que se llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Ahora, el cumplimiento intermedio, la segunda escala, le devuelven su nacionalidad a Israel. El Valle de los Huesos Secos nos enseña también una resurrección nacional para Israel. Por más de 1000 años no tuvo lugar geográfico. El pueblo de Israel se dispersó por todas las naciones, los judíos. Se cumplió la profecía en su totalidad de Miqueas 2. Harán refrán de ti, serás esparcido por toda la tierra. Ya vimos lo que pasa con Hitler, ¿verdad? Hasta les hicieron un refrán a los judíos, en lo que ellos llaman el holocausto. Huyes como judío errante, haciendo como una especie de sarcasmo a eso, ¿verdad? Obviamente eso es terrible y está mal. Sin embargo, todo eso tenía que cumplirse. Le devuelven su nación a Israel. En 1962, el pueblo de Israel vuelve a vivir ahí. No fue en 1948 que fueron a vivir ahí. Ahí la ONU les devuelve su nación. Pero fue hasta 1962 que ellos van a habitar ese país. Entonces hay que tener cuidado con estar dando fechas de cuándo arranca la última generación. Una generación humana es de 70, 80 años, de acuerdo a lo que dice el Salmo 90. Tenemos el cumplimiento intermedio a segunda escala del Valle de los Huesos. Israel tiene vida nacional de nuevo. Es un país otra vez. Es una patria de nuevo. Pero falta un cumplimiento total, porque Jehová le dice, hijo de hombre, al profeta Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. ¿Tendrán vida estos huesos? Señor, tú lo sabes, profetiza vida a los huesos, profetiza carne a los huesos. Señor, tienen carne, profetiza nervios, tendones en los huesos. Señor, pero no tienen espíritu, profetiza el espíritu sobre los huesos. Ahí vemos los tres cumplimientos, ¿verdad? Parciales, los primeros dos, y uno total en la resurrección con cuerpos glorificados de los santos del Antiguo Testamento, que ya no es temporal como la de Mateo 27, 44, sino que ya es para el reinado milenial, en la segunda venida, no en el arrebatamiento, en el retorno de Cristo con su iglesia. Y esto también aparece en Daniel capítulo 12, versículo 3 y último. Se levantarán muchos del polvo de la tierra y los justos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Y al final le dice, y tú, Daniel, irás con tu pueblo a recibir tu heredad. Ahí está la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con cuerpos glorificados antes de inaugurar el reino milenial, que resucitan juntamente con las almas debajo del altar de Apocalipsis 6 y 7, que son los santos de la gran tribulación que fueron decapitados. No se deben de confundir con la iglesia. Perdón, hermanos, volviendo a nuestro estudio, ya casi terminamos. Dice, es algo para meditar porque Dios como regla no castiga inmediatamente el pecado. Es por eso que pareciera que lo pasa por alto, no obstante ese castigo llegará tarde o temprano. Tarde o temprano llegará. Vamos a Salmo capítulo 50, versículos 20 y 21. Y lo vamos a vincular con Eclesiastés 8:11 que nos hizo favor de compartir la hermana Nay. Salmo capítulo 50, versículos 20 y 21. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahí está, ¿verdad? Dios tiene misericordia. El profeta Asaf, que profetizaba con la música en el Salmo 73, veía la prosperidad de los impíos, que se le botaban los ojos de gordura. Y él pensaba cómo estos que son impíos, que no tienen al Dios verdadero como su Dios y prosperan tanto. Sin embargo, tienen un tiempo límite todas estas personas, hermanos. Mientras Dios nos presta la vida aquí en la tierra y aún no estamos ausentes al cuerpo y presentes al Señor, hay que predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Te aborrezcan, te crean o no te crean, te escuchen o te dejen de escuchar. Como dice Ezequiel 2, versículo 7, tú ve y predícales, te oigan o te dejen de oír. Pareciera que el ministerio de algunos profetas
hubiera sido insignificante. Nadie les escuchó. Vean al profeta Jeremías. Casi nadie le oía, pero no importa. Con esos pocos que Dios rescate, acuérdense de la parábola de las 99 ovejas y la ovejita perdida, Lucas capítulo 15. Hay fiesta en los cielos. Y también nuestros corazones circuncidados se alegran por un nuevo hermano en la familia de Dios. No importa que si de 100 personas que tú le compartiste y el Espíritu Santo te utilizó para predicar el Evangelio en este año o en el año pasado, qué sé yo, ¿verdad? O en este mes, solamente 2 o 4 reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Nuestra misión es convencer a las personas. Nada más es exponer sus almas pecaminosas al Evangelio y ya. La labor de convencimiento la va a hacer el Espíritu Santo, no nosotros, hermanos. Él la tiene. Juan 16:8. El Espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, y ahí me gusta porque me gusta pensar en el arrebatamiento ahí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, pero va a venir. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Para terminar, una escritura muy interesante es Génesis capítulo 18, versículo 22 al 32. Si alguien lo quiere compartir, hermanos, este sería ya prácticamente nuestro último pasaje de la lección de hoy. Génesis capítulo 18, versículo 22 al 32. Si alguien lo quiere leer, adelante. Aquí, hermano, lo voy a leer. Adelante, hermano Eduardo. Dice, y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratando como el impío nunca tal hagas. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, y hallarse en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos de este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, y hallaré allí 55. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, lo haré. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, hallaré allí 30. Y dijo, he aquí ahora he aprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí 20, no la destruiré. Respondió por amor a 20, a los 20. Y volvió a decir, no se enoje. Ahora mi Señor, sí hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Dice, y Jehová fue luego y acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Ahí podemos ver, amados hermanos, esto esconde una figura del arrebatamiento también, ¿verdad? Hoy en nuestros días vemos pasajes bíblicos siendo la generación de la última iglesia, ¿verdad? La de la Odisea, que va a experimentar en cualquier momento, si Dios nos presta la vida, ¿verdad? El arrebatamiento, y es la generación más incrédula de creyentes de las 7 iglesias que hay, la que menos ama la venida del Señor, la que más doctrinas se inventa, la que más excusas pone, la iglesia más carnal, con el nivel de apostasía más elevado de las 7 iglesias, porque precisamente la apostasía es una de las características principales que tiene la iglesia de la Odisea, los falsos conversos, la cizaña entre el trigo es un porcentaje muy elevado en comparación con las otras eras de la iglesia. Podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y síganme ustedes con sus Biblias, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, que resucitó de los muertos,
que nos librará de la ira venidera. Y la ira venidera no es el infierno. Lo hemos probado en otras ocasiones, tanto en Daniel capítulo 7 y 8 como en Apocalipsis 6. Ahorita de forma resumida nada más lo vamos a ver. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿A qué tipo de ira se refiere el Señor aquí? Vamos a comprobar con la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que no se refiere a la ira del infierno. Vamos a Apocalipsis 6, versículo 17 y 18. Apocalipsis 6, verso 16 y 17. Las personas o atacantes de la doctrina del arrebatamiento, así como no creían en el diluvio de Noé y pensaban que Noé estaba loco, así como la gente de Sodoma y Gomorra no se arrepentía de su maldad para volverse a Dios, así hoy en día surgen muchas enseñanzas aisladas de la Biblia que pretenden atacar el arrebatamiento. Lo único que hacen es que los creyentes no pongan su mirada en Cristo y pongan su mirada en las cosas de este mundo. No se dan cuenta del daño que le hacen a la iglesia. Sin embargo, ustedes pueden ver que la doctrina del arrebatamiento no produce ningún mal a la iglesia, todo lo contrario. Hace que la iglesia mantenga su mirada puesta en Jesús, que estemos esperando la venida del Señor. Nos anima en medio de las tribulaciones. Y ellos usan como argumento principal es que tribulaciones siempre ha habido. Bueno, si te vas al Antiguo Testamento, ahí ves a Job atribulado, ¿verdad? Uno de los ejemplos principales que utilizan para hablar de la tribulación en la iglesia cristiana es el siervo Job. Y eso es antes del Nuevo Testamento, es el primer libro de la Biblia, tiene aproximadamente 4.500 años de antigüedad. Entonces tú no puedes decir que la tribulación siempre en la iglesia ha estado, porque también antes de la iglesia ha estado la tribulación. Ahí ves a José el soñador, cómo fue vendido por sus hermanos, y luego cae con la mujer de Potifar que le quiso tentar y él no huyó de ella, y esta mintió y fue echado en la cárcel. Entonces, no puedo yo tomar eso como un argumento para contrarrestar el arrebatamiento antes de la tribulación, porque es una diferencia enorme. Las tribulaciones pasajeras que producen en nosotros un peso cada vez más de gloria. Las tribulaciones temporales, ¿verdad? Romanos 8, 18. Esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No son nada comparables con la gloria que ha de manifestarse. Con esto que está en el 16 de Apocalipsis 6. Y decían a los montes y a las peñas, yo no veo a nadie diciendo eso, no sé si ustedes han conocido a alguien así. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Cuando la iglesia es arrebatada, se liberan los 7 sellos de la ira del Cordero. Los 7 espíritus ya están delante del trono, porque el Espíritu Santo en forma de circuncisión ya no opera en la tierra. El Espíritu Santo es Dios, está en todas partes, pero en forma de circuncisión es solamente en el tiempo de la gracia y a la mitad de la tribulación con los 144,000 sellados en sus frentes. Por eso tiene que volver a bajar las llaves del Evangelio el ángel, porque la iglesia ya había sido arrebatada y la iglesia tiene las llaves del Evangelio. ¿Se acuerdan? Jesús le habla de esto a Pedro y que la iglesia católica usa eso para enseñar una herejía, piensa que es una llave literal y que San Pedro está ahí en el cielo abriendo la puerta. Bueno, esa es otra cosa, pero las llaves del Evangelio son el Evangelio, precisamente las buenas nuevas, son las llaves del reino de Dios. Y como la iglesia es quitada, entonces un ángel baja con las llaves del Evangelio porque mueren los 2 testigos de Apocalipsis 11:2. Y entonces los 144,000 son sellados. Esos son los únicos del tiempo de la gran tribulación que son sellados. ¿Va a haber salvos además? Sí, pero como en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Venía el Espíritu Santo y se iba. Daniel capítulo 11 versículo 36. Recibirán un poco de ayuda. Ahí aparece el rey del sur, el rey del norte, Asiria, Egipto, y el anticristo tiene una participación interesante ahí también. Ahí aparece la abominación desoladora también, de la cual profetizó el profeta Daniel, y Cristo mismo hace mención de esos pasajes bíblicos. Entonces, ¿cómo podemos decir que Israel no vuelve a tener una participación en el tiempo del fin? Contradice un montón de pasajes de las Escrituras. Ahora miren, el versículo 17, Apocalipsis 6, 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Ya ven, la ira no es el infierno aquí. Aquí la ira se refiere a los 21 juicios del Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira y el misterio de los 10 truenos de Apocalipsis 10, y también vienen las 7 cosas nuevas que hace Dios, ¿verdad? Recuerden que las 7 trompetas y las 7 copas de la ira son simultáneas, así que es una catástrofe terrible, una tribulación cual nunca la ha habido en la tierra ni la habrá. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Y ahí precisamente aparece el sello de los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, con nombre y apellido, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Rubén. No son gentiles, no son los testigos en Jehová, ni tampoco es como los hermanos que atacan el arrebatamiento antes de la tribulación. Ah, es que los eruditos de la Biblia dicen que es muchos. ¿De dónde sacas eso? Eso no dice la Biblia. Ciertamente está lleno de símbolos, figuras, metáforas, y es un libro profético, el libro de Apocalipsis, pero también las profecías hay que identificar cuando el estilo literario es profético, en qué parte se está hablando de forma literal. Ejemplo, cuando dice que mirarán al que traspasaron, no está haciendo una parábola o metáfora de Jesús. No está diciendo que un objeto del cual se está haciendo una metáfora va a ser atravesado. Está nombrando al Señor mismo que fue atravesado y que le van a ver los que le traspasaron. ¿Quién le traspasó? El poder religioso y el poder político. Israel junto con los romanos. Entonces es importante notar eso, hermanos. Aunque el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, profecías, parábolas y figuras, también tiene partes literales. Cuando dice que son 144,000 y son 12,000 de cada tribu, es porque son de las tribus de Israel, no son ninguno de los gentiles, no son los testigos en Jehová, no es la iglesia. No les quitó el sello del Espíritu Santo Dios a la iglesia y luego se los volvió a poner a 144,000. Esas son cosas ridículas. No sé de dónde sacan ese tipo de cosas, pero eso pasa cuando nosotros, en vez de creerle a Dios, queremos utilizar un método interpretativo, dogmático y racional, y llegamos a la Biblia, a que la Biblia esté de acuerdo a la doctrina preconcebida que me enseñaron. Y yo quiero que la gente esté de acuerdo con mi punto de vista. No llego a la Biblia para estar de acuerdo con la Biblia y arrepentirme o cambiar de parecer con las doctrinas que me hayan enseñado que no sean compatibles con la Biblia. Y entonces hay muchos de estos hermanos que se sienten expertos exégetas y nada más se la pasan atacando doctrinas de la Biblia haciendo exactamente lo contrario, una eisegesis. Ellos van a la Biblia para que la Biblia esté de acuerdo con ellos, no para ellos estar de acuerdo con la Biblia. Y eso es algo muy grave, hermanos. Pues hemos terminado. No sé si alguien quiere comentar algo, amados hermanos. Y hablamos sobre la venida de Cristo por su iglesia porque tocamos el tema de Sodoma y Gomorra. Y cómo con Noé no le creían del diluvio, cómo Sodoma y Gomorra no se arrepentía hasta que vino el juicio, ¿verdad? Y de la misma manera hoy estamos aquí en la tierra. Se casan, se dan en casamiento, tal como esos días donde Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Y fue hasta que Dios quitó al justo Lot que descendió fuego del cielo. El hermano Eduardo nos compartió. ¿Y si hubiera 20 justos ahí, Señor? Si hubiera 20 justos por amor a ellos, no los destruirían. Pero cuando la iglesia es arrebatada, se desatan los 7 sellos de la ira del Cordero de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6. Vienen los 4 jinetes, juicios divinos emitidos por los 4 seres vivientes sobre la faz de la tierra. Y ahora sí, ya no está la novia, ya se fue a casar con el novio al cielo. Ya se desatan los juicios del Apocalipsis sobre los moradores de la tierra. Recuerden, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. No dice en medio de la hora, ni adentro de la hora, ni en la hora. Implica tiempo. El tiempo de Dios es Kairos, el tiempo del hombre es Cronos. Ahí implica de la hora. O sea que va a ser quitado del lugar geográficamente. No es que va a ser guardado en la prueba, va a ser quitado de esa tribulación. Yo también te guardaré en el día, ¿verdad? Y lo concatenamos con el Salmo 27, versículo 4 y 5. Tú me ocultarás en lo alto de tu morada en el día de la angustia, oh Jehová. En tu casa moraré. Una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo simultáneamente parecía el mismo versículo que Apocalipsis 3:10. Es muy interesante ver eso. También en el Salmo 50 hay algo muy parecido. El arrebatamiento está escondido en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento indagaban acerca de estas cosas, pero estaba sellado para ellos porque aún no había venido Cristo y resucitado y no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros ya lo tenemos, ya tenemos la Biblia completa, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo. En ellos solamente venía el Espíritu Santo y se iba. En nosotros permanece con nosotros la unción para siempre. Eso es importante a considerar, hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta, hermanos. Puede levantar su manita o desactivar su micrófono también. Bueno, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano Eduardo? Yo le sigo diciendo, hermano. No, lo que me llamó la atención fue de las profecías estas que usted estaba usando en charla. Entonces sí quería saber más adelante si me podría enviar algún material sobre eso. Ok, hermano. Honestamente, de esto del estudio de la creación a Cristo sí tenemos un material.
Pero de escatología bíblica que estudiamos los jueves, no tengo un material así físico, hermano. Solamente de lo que el Señor me va enseñando en su palabra voy compartiendo. Lo único que pude armar es un mapa escatológico que es como este. Ese lo puedo compartir. Que son unos gráficos, me gustan mucho, traen los versículos y todo. Los gráficos me parece que los elaboró un hermano que ya está en la presencia del Señor, que se llama Tim LaHaye. Y me gustan porque traen los versículos y acomoda bien los eventos proféticos, ¿no? Sin embargo, le puedo compartir un estudio de Apocalipsis muy bueno. No dice esas cosas que nosotros estudiamos los jueves, la verdad. Eso es algo que en el estudio personal el Señor me ha mostrado. Porque el arrebatamiento se puede comprobar sin necesidad de usar el dispensacionalismo y sin necesidad de usar la semana 70 del libro de Daniel. Es algo bien interesante, porque los que atacan el arrebatamiento se basan en que nosotros somos dispensacionalistas para decir que de eso se sostiene esa enseñanza. Y el arrebatamiento se puede demostrar sin necesidad de las dispensaciones. Eso es bien interesante, porque ahí se cae todo ese argumento que ellos presumen tener. Pero le puedo compartir ese que tengo. Es un estudio de Apocalipsis del hermano Evis Carballosa. Muy bueno ese estudio. Sí, bueno, en el Antiguo Testamento los que sufrieron arrebatamiento fue Enoc Enoc y Elías. y Elías. De ahí me imagino que es donde está escondido el arrebatamiento. Amén, hermano, así es. Así es. Son figuras del arrebatamiento. Yo no le digo rapto, hermanos, porque la palabra rapto viene del latín y no tiene nada que ver con el significado en griego de arrebatamiento, de harpazo. El rapto es como que te secuestra, ¿no? Algo así. Y el arrebatamiento es otra cosa muy distinta. O sea, es el recogimiento de Cristo por su iglesia. Entonces, yo no uso esa palabra porque para empezar no está en la Biblia y viene del latín. Y la palabra que sí viene es arrebatamiento, harpazo. Ese sí viene. También Jesús mismo usa una palabra derivada de esa en Juan 14, cuando dice, y si me fuere, volveré y me tomaré a mí mismo. Y es una palabra derivada de harpazo que es giraneo, que significa lo mismo, tomarnos, pero de forma muy personal, solamente a los suyos. Por eso en el arrebatamiento solamente los santos le verán en el aire. En la segunda venida, todo ojo le verá. Es muy distinto, pues. El arrebatamiento da inicio a la tribulación. La segunda venida da fin a la gran tribulación, porque destruye al anticristo con el resplandor de su venida y ya baja con los santos siguiéndole en caballos blancos. Entonces, Enoc caminó 365 días con Dios. Génesis capítulo 5, y fue transpuesto sin ver muerte. De este mismo Enoc se utiliza para hacer una diferenciación entre el arrebatamiento y la segunda venida en Judas versículo 14. Profetizó Enoc séptimo desde Adán, he aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares. Ahí el Señor ya baja con su iglesia. Esto mismo lo vemos en Isaías 63, que habla de la segunda venida, no del arrebatamiento, y en Zacarías 14, que habla de la segunda venida cuando ya baja con sus santos. Y vemos que hay un grupo de sobrevivientes de la gran tribulación, que esos son los que se van a seguir multiplicando en el reino milenial, y ellos sí van a tener hijos, nosotros la iglesia no, porque vamos a ser como los ángeles que no se casan y se dan en casamiento. Entonces ahí también responde de dónde sale esa multitud, que después de que es suelto de los 1000 años Satanás, engaña por un poco de tiempo a las naciones. ¿Y de dónde salen tanta cantidad de personas, más que las que existen hoy en día? Porque ellos se siguen multiplicando durante 1000 años con cuerpos restaurados como lo era Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso dice que en el reino milenial, Isaías 61 al 66, el niño será niño a los 100 años, meterá su mano a la cueva de áspides y no morirá. Hasta la naturaleza es restaurada como en el jardín del Edén. Ya no produce espinos y abrojos, ya los animales no son feroces, el león se apacienta con el cordero, el lobo con la oveja. Entonces vemos todas estas cosas, un reinado perfecto, ¿verdad? Sin Satanás, solo con Jesús, con Dios. Y entonces hay una armonía perfecta. Y podemos ver cómo cuando estudiamos esto en paralelo, se destapan muchas falsas enseñanzas de, por ejemplo, de los adventistas, que dicen que el reino milenial es en el cielo. Porque en Zacarías 14 nos enseña que aquellas naciones que no vayan a adorar, que son los sobrevivientes de la tribulación, no lloverá en sus países. Entonces, ¿cómo va a llover en el tercer cielo? ¿Y cómo los países de la tierra van a estar en el cielo? Porque el reino milenial es en la tierra. Por eso vemos que cuando termina el reino milenial, viene el gran juicio del trono blanco para los inconversos, que no se debe de confundir con el tribunal de Cristo. Apocalipsis 20, ¿verdad? Versículo 11 en adelante. Ahí la palabra en griego para el gran juicio del trono blanco es leukos, trono de luz.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está el trono de luz. Todos los que amaron las tinieblas van a ser juzgados en el gran juicio del trono blanco y se va a abrir el libro de la vida, el libro de las obras y el libro de la muerte. Y ninguno de estos va a estar en el libro de la vida, pero sí en el libro de las obras y en el libro de la muerte. Y entonces van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Elías está con Eliseo, extiende su manto, ¿verdad? Con el que profetizaba, su manto era un manto de piel de oveja, manto velloso, que más adelante los falsos profetas tratan de imitar a Elías y usan el manto velloso, pero para mentir. Pero eso ya es otra cosa, pues Elías era un verdadero profeta de Dios, no uno de esos que anda diciendo sueños mentirosos. Entonces, él extiende el manto y abre el río Jordán, Dios, a través del profeta Elías, tal como usó a Moisés para abrir el mar rojo. Y entonces él le dice a Eliseo que va a partir, que Dios le ha mostrado que va a ser arrebatado, pues va a ser transpuesto. Y él le dice, Padre mío, tan cierto como el Señor vive, que no te dejaré. Y entonces el profeta Elías le dice, si me vieres cuando fuere llevado por el Señor, recibirás lo que has pedido, ¿no? Él pidió recibir una doble porción de su espíritu. Y entonces vienen los carros de fuego y viene el torbellino. Y no son los carros de fuego que arrebatan a Elías, es el torbellino. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esta figura del arrebatamiento con Elías, porque la volvemos a encontrar en Zacarías 9:14 en el arrebatamiento de la iglesia. Como dardo del austro, vendrá torbellino y arrebatará. Ahí aparece el arrebatamiento de la iglesia escondido en el Antiguo Testamento y vemos cómo el torbellino arrebata al profeta Elías y Eliseo lo ve y cae el manto con el que profetizaba sobre Eliseo. Por eso nosotros pensamos que cuando seamos arrebatados, la ropa de nosotros se va a quedar porque se quedó el manto de Elías, ¿no? Y vamos a recibir cuerpos glorificados y obviamente no vamos a tener esta ropa. Él nos va a dar vestiduras de lino fino, que es muy diferente. Entonces ahí podemos ver esta figura del arrebatamiento con el profeta Elías. Recibe la doble porción Eliseo y Dios en la vida del profeta Elías hace 7 milagros. En la vida del profeta Eliseo, Dios hace 14 milagros, porque recibe una doble porción del Espíritu. Entonces, el 14º lo hace cuando ya está muerto el profeta Eliseo, y echan a alguien que murió en la tumba de Eliseo, y resucita, y ahí está el 14º, ¿verdad? O sea, se tenía que cumplir que había recibido una doble porción que le había pedido a Dios por medio de Elías, si pudiere verlo cuando fuera arrebatado por Dios. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermano Eduardo. Sí, claro. Y también, bueno, que cuando el Señor Jesucristo está con el diablo, yo pienso que también el diablo nunca había visto a Dios en la tierra. Entonces, el diablo lo que quería era que el Señor Jesucristo le hiciera caso en cada una, porque lo fue tentando. Entonces, lo que él quería que le hiciera caso, pero como el Señor Jesucristo manejaba mejor la palabra, tampoco era la idea, porque usted se imagina que el diablo se le cumple la meta de que el Señor Jesucristo le haga caso. Sería mayor el diablo ahí. Claro, amén, hermano. Y eso es imposible porque Jesucristo es Dios. Eso demuestra que el diablo no sabe todas las cosas. Porque Dios, aunque tomó una forma de siervo, se murió en forma de siervo y fue hecho semejante a nosotros los pecadores, pero sin pecado en un cuerpo humano, Él nunca pecó y Él sigue siendo verdaderamente Dios, que se hizo verdaderamente hombre, pero sin pecado. Entonces, Satanás implementa las mismas artimañas que usó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Génesis 3:6, y la mujer vio que el fruto era bueno para comer, deseos de la carne. Primera de Juan 2:13-16. Bueno delante de sus ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. Satanás les dijo que serían como dioses pues, su propio Dios, su propio control, su propia soberanía. Nadie me tiene que decir qué tengo que hacer, nadie ejerce control sobre mi vida, yo me mando solo. Lo que hoy busca el hombre, ¿verdad? Sin Cristo, eso es lo que buscan las personas sin Jesús. Entonces Él hace lo mismo en el desierto en Lucas 4 y Mateo 4, pero Dios no puede ser tentado. Así que aunque intenta tentar a Jesús, fracasa y usa los deseos de la carne. Jesucristo había en su humanidad ayunado 40 días y 40 noches y entonces le dice que convierta esas piedras en pan. Y Jesucristo le responde con la palabra de Dios, Deuteronomio 8:3. Ahora recordemos, Jesucristo no solamente venció con la palabra, Él mismo es el verbo, Él mismo es la palabra, el logos encarnado, el verbo de vida encarnado. Jesucristo es Dios mismo. Eso es muy importante pues.
Él mismo le dio esas palabras a Moisés en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás no sabe todas las cosas, no tenía idea de con quién estaba hablando al parecer. Entonces luego le lleva, esto lo tomo de Lucas 4 porque sigue el orden distinto a Mateo 4 y se apega a lo que dice primera de Juan 2, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y lo lleva al monte alto y le muestra todas las naciones de la tierra, la gloria de los reinos y los que en ellos hay. Ahí están los deseos de los ojos. Y le dice, si postrado me adorares, todo esto te daré porque a mí me fue dado. Ahí están los deseos de los ojos. Mateo 4:10, Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Él emplea las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y versículo 16. Jesucristo está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él está intentando tentar con falsas enseñanzas y tratar de seducir porque llevaba ayunando 40 días y 40 noches, pero fracasa. Así que como último intento, él usa la vanagloria de la vida e implementa un texto bíblico a su tentación. Eso es interesante de ver. Hoy los falsos maestros hacen eso. Entonces Satanás usa el Salmo 91, versículo 11. Lo lleva al pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, prácticamente le está diciendo, a ver, demuéstralo pues. Y usa el versículo, porque escrito está, sus ángeles te enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11. Esa es una profecía mesiánica. Pero Jesús destruye la interpretación diabólica de acomodar lo espiritual a lo diabólico y acomoda lo espiritual a lo espiritual como se debe de hacer, como él mismo dice en 1 Corintios 2:13, y destruye esta enseñanza diabólica con otro texto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Deuteronomio 6, 13 y 16, pero también está escrito, al Señor tu Dios no tentarás, vete Satanás, y le dejó por un poco de tiempo, donde se volvió a aparecer para molestar en la crucifixión, con los fariseos y toda la gente que se burlaba. Si eres el Hijo de Dios, bájate, ¿verdad? Sálvate a ti mismo, le decía uno de los malhechores, y sálvanos a nosotros, pero uno de ellos sí creyó. Entonces ahí vemos las tres artimañas de Satanás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pero vemos cómo después de que Satanás huye, porque es vencido por Jesús en el desierto, y miren, es interesante ver que en Levítico capítulo 16, uno de los carneros, uno de los corderos, era sacrificado en el altar de bronce, ¿se acuerdan? Que estaba en el patio, antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo. Y esa sangre era llevado al propiciatorio en el arca de la alianza. Pero otro de los carneros era llevado al desierto, a Azazel. No sé si pueden ver la conexión que hay cuando el bautismo de Jesús y es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y el diablo le tienta. Ese carnero era llevado al desierto, el segundo carnero. Representa cómo todo el pecado del diablo regresa al origen de donde vino y cómo nuestro pecado es alejado al desierto. Pero también cómo Jesús tenía que ser tentado en el desierto para probar, humanamente hablando, en su oficio como sumo sacerdote, porque en cuanto a su divinidad él no tiene nada que probar, sino en cuanto a su oficio de sumo sacerdote, que él era el Cordero Pascual perfecto, prometido en el Antiguo Testamento, que no solamente cubriría temporalmente los pecados, sino que los perdonaría totalmente, los borraría con su sangre. Eso es interesante de ver cómo se conectan los sacrificios del templo con lo del cordero, el carnero que es llevado al desierto, el que es sacrificado en el altar de bronce, con la crucifixión de Cristo, pero previamente con cuánto es llevado al desierto después de que es bautizado, consagrado como el sumo sacerdote por Juan el Bautista, un levita. Se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia. El Hijo recibe en forma de paloma corporalmente al Espíritu Santo. Recuerden, 3 veces en el arca de Noé, la paloma regresó vacía, luego regresa con una ramita de olivo, y en la tercera ya no regresa. Entonces por eso desciende corporalmente en forma de paloma. No significa que literalmente sea el animalito, pues, sino que representaba lo que sucedió en ese tiempo, después de que la tierra quedó habitable de nuevo. El Espíritu Santo tuvo un lugar habitable por primera vez en uno de los hijos de los hombres, el Mesías prometido, el Hijo del Hombre, que es Dios mismo que se encarnó. Pues hemos terminado, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo más. No, bueno, en lo del Salmo, si usted hace una comparación de los evangelios y en el Salmo original, se da cuenta que el diablo le citó el Salmo, pero como que está incompleto. Es lo que quería era que se lanzara. Sí, amén, hermano. Y fíjense que a mí me gusta mucho notar algo que es muy poco, no nos percatamos mucho de esas cositas, pero cuando Satanás huye,
dice en los evangelios, Lucas 4, Mateo 4, que vinieron los ángeles del cielo y le servían. O sea, se cumple la profecía mesiánica del Salmo 91. A sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, llegan los ángeles, pero no fue a la manera que propuso Satanás. Fue a la manera que estaba profetizada por Dios. A la manera de Dios, no a la manera del diablo. Entonces vean cómo el diablo aísla un texto de las Escrituras y le da su propia interpretación diabólica. Hoy pasa eso. Por eso nosotros debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13, y no lo espiritual a lo carnal. Muchas veces nos preguntamos, es que ¿cómo saber cuál interpretación es la correcta? Los metodistas dicen una cosa, los pentecostales dicen una cosa, los bautistas dicen una cosa, los presbiterianos dicen una cosa, y empezamos así con esas cosas, ¿no? Simple, si se puede acomodar el subtema de ese versículo que estamos extrayendo para estudiar con otros pasajes que hablen del mismo subtema, acomodando lo espiritual a lo espiritual y pasa el filtro de la palabra de Dios y no tiene incompatibilidad con ningún libro de la Biblia, es una interpretación del Espíritu, única y verdadera. Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo el juicio de tu justicia. No dice la resta de tu palabra, dice la suma de tu palabra. Algunos hermanos se quejan de eso, ¿verdad? A los que les gustan debatir y usan su propio pensamiento e inyectan pensamientos ajenos a los textos bíblicos y se molestan. No, pero es que ya me dijiste como 50 versículos. Pues claro, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, no mi propio pensamiento. Tenemos que explicar la Biblia con la Biblia. No la Biblia con lo que yo crea o tú creas, o yo diga o tú digas. La Biblia se explica con la Biblia. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Si yo trato de explicar un pasaje de la Biblia confiando en mi intelecto o en sabiduría humana, me voy a equivocar, voy a dar una interpretación errada y no se va a poder sostener bíblicamente con el resto de las Escrituras. Un ejemplo sencillo, hermanos, sin atacar a nadie. Hay algunos hermanos que piensan que Dios escogió a unos hombres para irse al infierno y a otros hombres para irse al cielo. Bueno, ellos dan una interpretación errada a la doctrina de la predestinación y la doctrina de la elección, que sí aparecen en la Biblia. Por otro lado, tenemos otros hermanos que se enojan con la interpretación de estos. Yo también me incluyo entre ellos, también me molesta eso. Pero se van al extremo. Al grado de decir no existe la predestinación. Bueno, tienes un severo problema porque hay más de 4 versículos en el Nuevo Testamento que usan la palabra predestinación. Ejemplo, nada más un ejemplo. A los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Entonces yo no puedo eliminar la doctrina de la predestinación solamente porque un grupo de hermanos le dan una interpretación errada al texto. ¿Cómo sabemos que la interpretación es errada y que verdaderamente Dios no escogió a unos para irse al infierno y otros para irse al cielo? Porque se contradice con muchos versículos de la Biblia, como por ejemplo 2 de Pedro 3. Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La predestinación y la doctrina de la elección no consiste en que Dios quería salvar a unos y a otros mandar al infierno, sino en el previo conocimiento con antelación de Dios de todas las cosas, de lo que estaba por suceder, en quién resistiría el Espíritu Santo de Dios y quién, cuando el Espíritu Santo estuviera poniendo en el corazón del pecador convicción de pecado, produciendo arrepentimiento, compunción en el alma de esa persona, un corazón contrito y humillado, recibiría a Cristo. Sería introducida la fe en esa persona, porque la fe es por gracia, pero el arrepentimiento es inseparable de la fe. Hay remordimiento y hay arrepentimiento bíblico, que son dos cosas diferentes. Tenemos otro pasaje en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí tenemos un serio problema cuando decimos que unos se van al infierno porque Dios así lo quiso y otros se van al cielo porque Dios hace acepción de personas y así también lo quiso. No. El hecho de que Romanos 9 diga que Dios hizo a unos barros de honra y vasos de deshonra y que endureció el corazón del faraón, tenemos que leer bien. Si vamos a la liberación de Israel en Egipto, vamos a notar que el faraón endureció su corazón primero. Leamos bien, hermanos, prestemos atención a esos detalles. Y después de que el faraón endureció su corazón con las primeras plagas, Jehová lo endureció todavía más. Él ya sabía que no iba a entender. No es que, este lo voy a escoger para que se vaya al infierno. No,
Los vasos de deshonra son hechos con el conocimiento previo de que Dios ya sabía todas las cosas, pero como Él tiene que ser imparcial, Él permite que todas las cosas sigan su curso. Como aquellas personas que critican el Evangelio y dicen, es que ¿cómo puedes tú creer en un Dios que permite que los niños sean violados? Y empiezan a usar ese tipo de argumentos, ¿no? ¿Y por qué Dios permite que el curso pecaminoso del mundo siga girando? Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, eso contradice con los versículos Juan 20, 21, Marcos 16, 15. Así pasa a vosotros, así como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Solamente a los que están predestinados, no dice así. A toda criatura, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces la predestinación sí existe, pero no la interpretación es esa de que Dios le complació mandar a unos al infierno. Otro versículo que contradice esa falsa enseñanza, que miren, sí está mal eso, pero tampoco es tan grave como otras cosas peores que hay. Les digo esto porque hay hermanos que se están devorando entre sí por eso, y tampoco es correcto hacer eso. Hay enseñanzas que deberían de ser combatidas más graves que esas, como por ejemplo los que niegan la deidad de Cristo, eso está peor todavía. O por ejemplo los que niegan la existencia del infierno, eso está peor todavía. Entonces, aquí lo que vamos a ver en este grupo de hermanos es que tienen un adormecimiento espiritual, una parálisis espiritual, como que se toman el paliativo y adormecen sus espíritus diciendo que Dios le complació a unos mandar al infierno y otros al cielo, y como excusa por esa razón no predican el Evangelio o lo predican muy de vez en cuando. Bueno, eso les está afectando, y por confiar en las interpretaciones de los hombres y no en la interpretación de Dios, ellos van a sufrir pérdida en el tribunal de Cristo por esconder el talento debajo de la tierra. Pero ese ya es otro tema diferente. Ahora, podemos ver en Ezequiel 33 y también en el libro del profeta Isaías que a Dios no le complace la destrucción de los impíos. A Dios no le complace la destrucción de los impíos, pero Él tiene que dejar al impío para el día de la destrucción, aunque ya sepa que ese nunca se va a arrepentir. Eso contradice también con esa falsa interpretación de que Dios quiso mandar a unos al infierno y otros mandar al cielo. Otro texto, son muchos hermanos, miren, son como 20 o más. Nada más por mencionar algunos rápidamente. Primera de Corintios capítulo 1. A Dios le complació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿En qué parte dice ahí? A Dios le gustó mandar a unos al infierno y otros al cielo. No dice eso. Por medio de la locura de la predicación. Inclusive, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, este es a nosotros, es poder de Dios. Uno último, de pilón. Segunda de Corintios 2:16. A los que creen, olor de vida para vida, pero a los que se pierden, olor de muerte para muerte. Aunque Dios ya sepa quién va a creer en Él y quién no, ¿quién va a resistir al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo esté produciendo arrepentimiento en su corazón al escuchar la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, aún así resistirán al Espíritu Santo, tal como ese grupo numeroso de personas en la predicación de Esteban, donde Esteban les dice, ¿hasta cuánto resistiréis al Espíritu Santo? Necios de corazón. Lo mismo pasa con Bernabé y Pablo en Hechos 13 al 15. Otro grupo de personas resisten al Espíritu Santo y Pablo y Bernabé les dicen, por cuanto no os consideráis dignos de la vida eterna, nos iremos a predicar a los gentiles. Y entonces, ¿por qué Dios quiso que fueran a predicar a esos lugares? Segunda de Corintios 2:16. Olor de vida para vida a los que creen y olor de muerte para muerte a los que no creen. En aquel día, en el día del juicio, todas estas personas que rechazaron de una forma consciente a Jesucristo, no tendrán excusa ni pretexto alguno de que no se les hizo saber la buena noticia de salvación, de que nadie les predicó las buenas nuevas. Serán como esas personas en el diluvio de Noé que se estaban burlando de Noé porque él les decía que iba a haber un diluvio y vino el diluvio. Estas personas, Dios les mostrará cuántas veces Dios hizo de todo para salvarlos, pero Dios no obliga a nadie en el ejercicio de su gracia. Él no quiere robots. Él no obliga a nadie en el ejercicio de su gracia a creer en Él. Él no te obliga a ser salvo. Él expone el Evangelio por medio de su iglesia, por medio de evangelistas, hermanos, hermanas, que salen a predicar el Evangelio, pero Él no obliga a las personas a creer en Él. Pero Él convence de pecado. Pero algunas personas, cuando están experimentando el poder del Espíritu de Dios que está produciendo arrepentimiento en sus corazones, se dan cuenta que sí son lo suficientemente malos para ir al infierno, siguen resistiendo al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo no introduce la fe de Cristo para regenerarlos, salvarlos, hacerlos nacer de nuevo y ser sellados con el Espíritu Santo.
porque resistieron al Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo estuvo convenciéndolos de pecado, siguieron tratando de justificarse por medio de sus falsas buenas obras, su propia justicia o su propia bondad. Y así como ese tenemos muchos versículos más. En Hechos 11 hay otro. El apóstol Pedro dice con que a los gentiles también Dios les ha dado salvación y perdón de pecados por medio del arrepentimiento como a nosotros. Este versículo lo uso mucho porque este mismo grupo de hermanos tiene una falsa enseñanza de que el arrepentimiento es solo para los judíos y para los gentiles no, es solamente la fe el arrepentimiento, no. Miren, el Espíritu Santo produce el arrepentimiento, no lo ponemos nosotros. El Espíritu Santo produce la fe, no la ponemos nosotros. Pero la parte que corresponde a la fe humana, que también es ejecutada por Dios cuando la persona es expuesta a la predicación del Evangelio, es cuando una persona rechaza a Cristo y resiste al Espíritu de Dios. Y Dios ya sabía si esa persona lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Entonces, para finalizar con ese punto, hermanos, tenemos Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dije todo esto, hermanos, para ver cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual y poder discernir entre una falsa enseñanza que no se puede comprobar bíblicamente. No pasa la prueba de la verificación bíblica. Si una enseñanza no cuadra, no tiene una cuadratura perfecta con el resto de las escrituras, es que proviene de los hombres y no de Dios. Si yo digo que unos son salvos porque así Dios quiso y otros no porque así Dios quiso mandarlos al infierno, eso contradeciría los versículos que acabamos de mencionar. Entonces no puede ser esa una interpretación bíblica. Entonces tenemos que ver ejemplos bíblicos de predicación real del Evangelio durante el tiempo de la primera iglesia, aquí adentro de la Biblia, no en documentos patrísticos, aquí en la Biblia, para ver cómo funcionaba el arrepentimiento y la fe en un inconverso, en un incrédulo. Y por qué, si Dios ya sabía que cierto grupo de personas no creerían, aún así Dios quiso que el testimonio de Jesús fuera escuchado por ellos. Pues hemos terminado, amados hermanos, a menos que alguien quiera comentar algo para despedirnos en una oración. Quisiera pedirle de favor a nuestro amado hermano Francisco, si nos puedes despedir en una oración, amado hermano. Sí, hermano. Oremos, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por tenernos paciencia y perdónanos por ser nosotros egoístas y no prestar atención únicamente a ti y a lo que tú nos dices, Señor. Guíanos conforme a tu voluntad, fórmanos a la imagen de tu Hijo, Señor, porque sabemos que nada podemos hacer sin tu ayuda. Queremos descansar en ti, Señor, y no solo eso, sino ser instrumento útil en tus manos para que tú sigas salvando almas para tu reino, Señor. Te pedimos que nos guíes siempre a través de tu Espíritu y no nosotros por nuestra propia opinión, sino tú discerniendo los pensamientos que hay en nuestra mente. Señor, permítenos seguir estando cada día en este estudio bíblico, Señor. Te pedimos que nos guíes siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Listo, amados hermanos. Si Dios lo permite y nos presta la vida y no ha venido antes por nosotros, el jueves nos vemos a las 6 de la tarde, hora de México, para el estudio de escatología bíblica. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con todos ustedes, hermanos. Hermana Nay, hermano Paco. Amén, amén. Feliz y bendecida noche. Gracias, hermano. Hermano Eduardo, hermana Cris. Hola. Amén. Hola. Nos vemos, amados hermanos. Dios les siga bendiciendo. Ya me están atacando los nocus por aquí. ¡Hey! ¡Pau, Pau! Ahí está Aranza, mira. Qué bonitas están ahí las dos. ¿Y la hermana Mari? Aquí está, hermano. Ah, bueno. Mira cómo me trajeron. Oh, qué padre. Los números. Dios te siga bendiciendo. Dios les siga Los demás bendiciendo. hermanos. Ahí está Mardoqueo. Adiós, Adiós. hermano Martín. Adiós. Adiós. Adiós.